Primeramente, darle la bienvenida. Si vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a regresar y estamos sobre este tema de qué es el Evangelio. Bueno, básicamente en esencia, el Evangelio es que el hombre es un pecador, el hombre está en camino al infierno, ni siquiera lo sabe que está en camino al infierno, y está completamente eternamente separado de Dios. Ahí está el problema del hombre. Pero si no fuera por Dios, que es espíritu, a través de la encarnación tuvo que hacerse humano a través de la persona de Jesucristo, llegar a la tierra para que el hombre se pueda identificar, relacionar con Dios, porque hasta este punto el hombre no podía relacionarse con Dios porque Dios es espíritu. Y ahora tenemos la muestra de quién es Dios y el sacrificio de que Él muere y tome nuestro lugar en la cruz, en cuanto nosotros merecemos estar en la cruz por nuestros propios pecados, pero el problema es que no estamos calificados para pagar el precio de nuestros pecados. Tú mueres tus pecados, en la cruz tú mueres y vas al infierno de todo modo. Tenía que ser un sacrificio perfecto, que es la persona de Jesucristo. Él muere, Él paga el precio, Él es enterrado, Él resucita y Él vence la muerte eterna a nuestro favor. Vicariamente nosotros estamos representados en la cruz a través de lo que Él hizo. Ese es el Evangelio en esencia, bien corto. El problema es que el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio abarca un sinfín de otras cosas, y si tú piensas bien, muchos que van a la iglesia, no importa, y nosotros hemos viajado por toda parte del mundo, el mundo es un mundo depravado, caído, punto. Pero el mundo está convencido que mientras que si yo confieso a Jesucristo, chévere, yo voy al cielo. Yo puedo vivir como un demonio, un diablito, y hacer lo que me da la gana, hablar, actuar, caminar como me da la gana. Porque yo he confesado a Jesucristo. Bueno, los demonios confiesan a Jesucristo. El diablo cree en Jesucristo. Pero ellos no están en camino al cielo. Tenemos que vivir el Evangelio mientras que estamos respirando. Pero mucha gente utiliza el Evangelio como si fuera un boleto, un ticket para la entrada al cielo y nada más. Es su póliza de incendio. Si se queman las cosas, me van a reemplazar la casita. Bueno, ese es el problema de la ignorancia. El analfabetismo bíblico en la iglesia está hoy día por todas partes del mundo, y está a la cifra de más de 80% de lo que asiste en una iglesia en los Estados Unidos, ¿okay? Igual como en Latinoamérica, son analfabetos, no conocen lo que dice la Biblia. Esta es la última palabra del Señor. Con eso, estuvimos hablando la semana pasada sobre la autoridad delegada. Es aquí donde comienza todo el problema. Ahora, con eso le voy a pedir que abra sus Biblias en Génesis capítulo 3. Y vamos a compartir el capítulo entero para mostrarle el cuadro, para pintar el cuadro adecuadamente. Pero la pregunta que estamos respondiendo en qué es el Evangelio, ¿no? ¿Qué fue mal lo que salió? ¿Qué fue lo que salió mal? Esa es la pregunta, ¿qué fue lo que salió mal? El hombre tenía absolutamente todo, Adán y Eva. Dios le regaló todo. Ahora la gente, bueno, el problema tuyo, hermano, es que ya un viejo y tú hablas de cosas bien antiguas. Bueno, es que la palabra es eterna y no cambia. Yo cuando yo era niño, yo había oído esas historias y no tenía ningún significado. Bueno, el problema tuyo es que Dios es presente hoy. Él no es pasado. Note bien lo que sucede aquí, porque es aquí donde tenemos los problemas. Nunca, y como la semana pasada estuvimos hablando, nunca han delegado una autoridad a tus hijos y ellos sobrepasan la autoridad. Bueno, todos nosotros hemos cometido eso. Pero ese fue el problema. ¿El hombre tiene libre albedrío? Ya. Pero también tiene responsabilidad. En este país todos nosotros queremos derechos sin responsabilidades. Queremos los beneficios de Dios sin Dios, queremos los beneficios de la iglesia sin la iglesia, queremos los beneficios del pastor sin el pastor. Ese es el problema del ser humano. Hablando del religioso, olvídate el pagano, el incrédulo. Ahora, con esa mentalidad que vamos a desarrollar esta historia que se desarrolla y habla muchas cosas a nosotros en relación con el problema del Evangelio.
Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y nosotros utilizamos dos versiones, la Biblia protestante, ¿no? Que es la Biblia principal nuestra, y la Biblia católica. ¿Y por qué? Porque yo tengo muchos católicos que están sintonizando y siempre quieren discutir sus bobadas. Siempre quieren discutir, no, pero y descubren que la Biblia dice la misma cosa y se tiene que callar la boca. Cuando yo hablo con los católicos, yo siempre les llevo la Biblia católica. ¿Por qué? No es tu Biblia. ¿La has leído? No. En ese caso, ¿qué clase de católico eres? Común y corriente. Mire bien lo que quiero que se enfoque en esta pregunta, ¿qué fue lo que salió mal? Y sobre este problema de la autoridad delegada, que es muy limitada hacia nosotros. Vamos a comenzar versículo 1. Dice aquí está básicamente la desobediencia y la caída del hombre. Comenzando el versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y le dijo a la mujer. Yo todavía tengo que pasarme sobre ella que la serpiente le habló. ¿No? Pero habló. ¿No? Yo no tengo ninguna duda. La Biblia dice que Dios usó una mula para hablar. Yo sé que, mira, y aquí está un burro. Yo estoy más que convencido que la serpiente pudo hablar. Dice, y dijo la mujer, ¿con qué Dios nos ha dicho, no comeréis ni ningún árbol del huerto? Ahora, no se olvide, Dios le regaló absolutamente todo. No había ninguna necesidad. Solamente no toque eso. Eso es lo que nos molesta a nosotros. Cuando tú dices, no, yo quiero que sí, ¿verdad? ¿No? Y te recuerdas que le dije años atrás, estaba en el bus, ¿no? Y pusieron a boca arriba todos los rótulos a propósito. Y estábamos parados en el bus ahí y estábamos todo el mundo leyendo así. Y decía, no leer. Y eso es precisamente lo que decían. Bueno, este es el problema. Mira bien, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol, versículo 3, que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella sabía muy bien. Está bien claro. Aquí tú no puedes salir con el paquete, no speak English. ¿Okay? Aquí eso no funciona aquí. Mira bien, versículo 4. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿A quién representa? A nosotros, ¿no? Seguro que papi dijo eso. ¿Estás seguro? Seguro que sí. Pero mira bien, ahora él comienza. Versículo 5. Pues Dios sabe que el día en que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Ahora tú tienes que entender que la serpiente le dijo una media verdad. Pero era con el propósito de engañarlo. Y dice en versículo 6, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿no? Obviamente ella era una comelona, ¿no? Y dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. La mujer siempre ha conquistado al hombre, ¿cómo? Con la comida, ¿no? No me digas que tú no sabes lo que estás haciendo. Dígame que tú no sabes lo que estás haciendo. Mentirosa. Mira bien. ¿Tú quieres conquistar al hombre? Aprende a cocinar. Entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y no sabían que estaban desnudos. Pero ahora lo conocen. Y cosieron hojas de higuera y de repente saben cómo coser. Mira bien. Y dice, y cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales de sentencia por el castigo. Ahora, mire bien. Y hicieron delantales. Ahora se cubrieron. Aquí tenemos ahora comienza la sentencia del pecado y la promesa de redención. Aquí es donde comienza el evangelio. Es aquí. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, ¿no? Entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y dijo, hey, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios estaba sufriendo de Alzheimer? No, hombre, él sabía muy bien. Es como tú le haces la pregunta a tu hijo, ¿qué está haciendo? Ya tú sabes. Tú estás esperando que él te responde, ¿no? Ya tú sabes de antemano, ¿no? Sandra. Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás? Y él respondió,
te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te ha dicho y quién ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió, cada buen esposo ha aprendido esto. No. Yo crié a mis hijos en mi casa, que siempre era la culpa de su mamá. Sí. Pregúntale, Eduardo y Leti, pregúntale. Ellos aprendieron eso. Siempre es la culpa de ¿quién? De mami. Okay. Eso se arregló, mira bien. Eso antes de conocer las cosas del Señor. Pero mira bien, mira, yo soy bíblico. Mira lo que dice el versículo. Eso él le dice, y el hombre le respondió, y la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es la culpa de ella. ¿No? Entonces el Señor le dio vuelta y le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora ella le echa la culpa ¿a quién? A la bendita sirviente, ¿no? Todo el mundo le echa culpas a ella. Y ahora mire bien. Y el Señor dijo a la serpiente, y por cuanto has hecho esto, maldito serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso nos indica que la serpiente caminaba en una época. Sí. ¿No? Y hablaba. Explícame eso. No voy a intentar. No soy suficiente inteligente. Pero mira ya, versículo 15. Y luego él le dijo aquí es donde él declara, Dios Padre Celestial, declara el Evangelio, cuando él dice esto en versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Este es el cuadro que está pintando, que Cristo va a morir en la cruz, ¿no? Y le va a herir, ¿no? Al diablo Satanás, el pestoso, mocoso diablo. Mira. Versículo 16. Y la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, mira lo que dice el versículo 16. O sea, tú quieres saber, me recuerdo con mi esposa dio luz, ¿no? Y ella gritaba, y le tiene por la mano, y me permiten entrar. Y yo estaba convencido que ella iba a penetrar mi mano, metió sus uñas, y yo, híjole, y esta mujer me quiere matar, ¿no? Ahora, y tú no entiendes lo que es el parto. No lo tengo que entender. Dios dijo, es el castigo suyo. Mujercitas. Ese es el castigo suyo. Por ser tan desobediente a través de tu abuelita, Abu. A través de tu Abu. Okay. Eva. Ese es por qué duele el parto. Está bien claro. Ahora el hombre dice, bueno, espera su turno. Mira bien, versículo 17. Entonces Dios le da la vuelta a Adán y le dijo, ¿por cuánto has escuchado la voz de tu mujer? ¿Has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, el hombre llega del trabajo, tú no entiendes cómo yo tuve que trabajar como un burro. Bueno, es la culpa suya. Comiste del plato que ella te ofreció. Nadie se escapa aquí. Nadie. Pero no se pierde en la historia. Miren lo que pasa más adelante. Ahora, note lo que dice el versículo 17. Vamos a rezar ahí, por favor. Aquí está el problema. Dios le delegó la autoridad a Adán y Eva a hacer ¿qué? Cuidar del huerto de Edén. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Génesis es bien claro cuáles eran sus responsabilidades. Era una autoridad delegada a ellos. Haz todo esto, no tiene ninguna necesidad. Pero como el hombre nunca es satisfecho, es como los ricos, ¿no? Tú le preguntas a un rico, un millonario, ¿y cuánto más tú necesitas? Él dice, un poquito más. Tiene 10 millones, ¿y cuánto más que necesitas? Un poquito más, ¿no? Esa es la codicia que domina el corazón del hombre. Y con eso él justifica la violación de la autoridad delegada a él. Mira lo que pasa aquí. Ellos tenían una autoridad delegada.
cuidar del huerto y no tocar ese arbolito. Esto es sencillo. Yo creo que el problema de nosotros, el hombre, tiene la tremenda capacidad de complicar las cosas. Nosotros siempre se han unido con la palabra pero. Y aquí el pero se convirtió en un perro y le mordió, porque ellos no esperaban lo que iba a pasar. No se imaginaban lo que iba a pasar. Violaron la autoridad limitada que Dios le había puesto sobre ellos. Y Dios dijo las cosas una sola vez. Ahora, en nuestro hogar, en nuestra casa, cuando fuimos criados por mi papá, no por mi mamá, porque mi mamá estaba enferma y ella murió, pero mi papá siempre decía, él conocía cosas, porque mi abuelo era cristiano. Mi abuela era católica. Y eso era un pleito entre los dos todo el tiempo. Pero mi abuelo siempre citaba la Biblia. Yo me recuerdo de eso. Con el bastón en la mano. Te coronaba, ¿no? Y él siempre decía, Dios nunca se repitió con Adán y Eva. Nunca. Yo no me repito con ustedes. Ahora, él tenía 11 hijas y 2 hijos. Yo digo las cosas una sola vez. Una vez. No me repito. No voy a levantar la voz. Pero él te coronaba con ese bastón. ¡Pum! Era bien sencillo. Y mi abuela tenía una cuchara de madera así, colgada en la pared en la cocina. Y ella dice, búsqueme la cuchara. Y todo el mundo huía. Ahora, el fenómeno nuestro era que fuimos criados, nadie gritaba y nadie se repetía. El juego era, si no escuchaba y no obedecía, te tomaba los dientes. Era sencillo, bien sencillo, ¿no? Era bien sencillo. Y mi abuelo siempre decía, bueno, Dios nunca se repitió y nunca levantó la voz con Adán y Eva. Y lo castigó permanente. No le dio 2 semanas de consejería. Hoy día tiene ese juego de, ¿cómo lo dicen? Time out, que nos mandan a la esquina. No, hombre, cuando mi papá te manda a la esquina es porque tú volabas con la pared y ahí te quedaba plantado, como a tachuela, ¡bum! Y ahí te quedaba, ¿no? Y tú tenías que lambear sus heridas. No, pero así era. Él nunca repitió. ¿Por qué? Porque ellos entendieron cuál era su responsabilidad. Dijo, repite lo que te acabo de decir. Tal, ok. Cumple o mueres. Era bien sencillo. Mi papá era bien sencillo. Cumples o mueres. Él nunca se va a repetir. Y lo tenía que hacer en este momento. En 5 minutos que tenía el televisor, no. Una vez yo le compartí, mi hermano dijo, voy a ver hasta qué punto puedo. Y le dijo, bota la basura a mi hermano. Sí, en unos cuantos minutos. Mi papá se levantó y ¡pum! Le tumbó los dientes y lo arrastró bajo 4 grados de 4 pisos. Bum, 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 y dejó un chorro de sangre así afuera, en la calle, en la acera, en la vereda, y cruzó la calle, el dentista, y ahí lo tiró en la silla, arréglalo. Sencillo. Dice, pero eres un bruto, eres un animal, eres esto y el otro. Porque mi abuelo no jugaba con él. Él decidió que no iba a jugar con nosotros. ¿Entiendes? Entiende. Es que tú no quieres. Eso es otra cosa. Aceptamos la autoridad de la palabra o rechazamos la autoridad de la palabra, pero tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar la palabra. Si te cae gordo, es que te cae gordo. Si no te gusta, no te gusta, pero tienes que cumplir. Ahora, Dios reconoce esto con Adán y Eva. Mira lo que pasa en el versículo 17. Entonces dijo Adán, ¿por cuánto has escuchado la voz de tu mujer? En otra palabra, la voz de su mujer superó la voz de Dios. Y le dijo, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, ahora note bien, aquí no había ninguna sugerencia, ninguna recomendación, ninguna buena idea, era una ordenanza, un mandato. Y le repite, no comerás de él. Maldito será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora el hombre va a trabajar y trabaja como un burro. ¿Por qué? Porque su abuelo
Desobedeció. ¿No? Versículo 18. Y luego mira la promesa que le da. Espinos y abrojos te producirá. Comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre a Eva, a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora, esta es la parte que la gente se pierde. Versículo 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Ese es el primer sacrificio histórico. Dios tiene que buscar un animal y lo mata, lo sacrifica, derrama sangre, le quita su piel y cubre el pecado del hombre. Eso es lo que representa. Cubre el pecado del hombre, porque Dios no puede ver el pecado. Aquí comienza el Evangelio. Pero cometieron un error. Ese es el problema. Para nosotros siempre es un error. No, es un pecado. Nosotros tenemos la tendencia de reducir todo a la cosa más mínima posible. Así es. Y en el pueblo latino nosotros somos expertos en esto, ¿sí o no? Más bien nosotros somos los únicos que somos capaces de llegar tarde a nuestro propio servicio fúnebre, ¿no? Es así somos. Y somos orgullosos. Llegué. Yo soy tu regalo. Versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Nunca fue la voluntad de Dios que el hombre conociera el mal. Nunca fue su voluntad. Pero que conociera el mal, el bien y el mal, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén. Una sola vez. ¿Cometieron un error? Una vez. Mire bien. Y el Señor los echó del huerto de Edén para que labrara la tierra, la cual fue tomada. Él no tenía que trabajar. Nunca fue la voluntad de Dios. Él dijo: yo voy a proveer, yo te voy a cuidar. Pero como tú quieres hacer las cosas conforme a tus antojos y tus mañas, vete a trabajar. Y tuvo que trabajar como un burro ahora. Pero lo mandó al campo, que su propio pecado de Adán maldició la tierra. Y tuvo que trabajar. Hasta la fecha, hoy en día, el hombre tiene que trabajar y sudar la gota. Así es. Una sola vez pecó, una sola vez cometió un error. Dios nunca le permitió: I'm sorry, perdóname. Eso no funciona. Con mi papá era bien famoso. Que tú me digas I'm sorry, disculpa, yo te tumbo los dientes otra vez. Recibe el castigo. Punto. Así era. ¿Por qué? Tu abuelo me ha dicho. Y citaba a mi abuelo. Y aquí está. Pero por un error tan pequeñito. Mira, las madrecitas, con todo respeto. Porque estoy casado con una. Con mi propia negra bambú, ¿no? Te lo he dicho ya en el pasado. Ay, no sea tan duro. No sea Ustedes tienen los hijos ñoñados, engreídos, malcriados. Ay, que mi sentimiento me duele el corazón. ¿Y cuándo te va a doler el corazón? Cuando está en camino al infierno. Ay, papecito lindo, por favor, no me lo envíe al infierno. Mientras que tú lo has criado para caminar al infierno. Y Dios le dijo: no, vas a labrar la tierra de la cual fue tomada. Versículo 24. Expulsó pues al hombre. No le dio otra oportunidad. Aquí no había second chances. Aquí eso no funcionaba. No. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto de Edén. Puso querubines y una espada encendida que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol y de la vida. Está bien claro. Mira eso. Lo puso afuera. Ahora, ¿por qué tomamos el tiempo? Porque quiero que tú sepas algo.
Tú y yo, cuando violamos la autoridad delegada hacia nosotros de parte de Dios, siempre hay un precio. Punto. Es como tuvimos hablando la semana pasada. Mira todos los problemas que tenemos de inmigración hoy día. Es que tú no entiendes porque ellos cruzaron la frontera ilegal por su necesidad. El problema es que la necesidad nunca es una justificación. ¿Te recuerdas que te dije la semana pasada de esas familias? Y aún cuando me reuní con ellos, sí, pero. No, es que tú no entiendes. Sí, pero no existe. Es una contradicción. Sí, pero no. Sí explica, pero no justifica. El hombre le dijo, mira, Padre Celestial, es la culpa suya porque me diste esta mujer. Se le echó la culpa a Dios. Esta bendita mujer que me diste, no la tuviste que tomar, pues la tomaste, ¿no? Pero así está. Tú te casaste con ella. Mira, yo me casé con esa negra bambúa. ¿Con qué me voy a quejar? ¿Con la hermana mayor? ¿Ah? Hubiera consultado con David primero. ¿Cómo está la cosa, esta onda aquí con estas mujeres? No, hombre, yo tomé mis propias decisiones. Igual como cada uno aquí presente. Y Dios le entregó una autoridad. Esta es la parte que el hombre pierde. Una autoridad delegada pero muy limitada. Tú puedes reinar sobre todo esto, pero no toques ese bendito arbolito. Nada más. Y así que cuando Adán y Eva ejercían dominio sobre la tierra, debían de recordar que estaban sujetos a Dios y que estaban bajo sus gobiernos. Y se les olvidó. Dios lo había creado y por ende, él tenía el derecho de estar al mando. Cuando mi hijo llegó a la edad, yo quiero hacer lo que quiero hacer. No problema, hijo. Él es así. Dije, ¿tú ves esa puerta? Úsela. Chao. Cuando nuestra hija se puso los pantalones un día en la sala y se levantó y comenzó a gritar. Bueno, aquí tenemos dos opciones. ¿Te tumbo los dientes o use la puerta? Y jamás regresó. Y yo estoy bien con eso. Porque ustedes no entienden, no tienen amor, no tienen comprensión. A mí no me importa lo que tú me digas. Pero en esta casa no podemos tener dos hombres y no podemos tener dos mujeres. Solamente hay una pareja. Tú no vienes a imponer tu juego aquí. Y eso fue lo que hizo Dios con ellos. Te dije una sola vez. Porque tenían la capacidad de entender. Y Dios trasciende todas las idiomas del mundo. Porque Dios es el creador de los idiomas. Y aquí, ¿cuál es el juego aquí, Nathan? No speak English. Pero entiende la palabra cash, no check, ¿verdad? De repente entiende cash. Se me hacen tontos, bueno, no son tontos. Olvídate, mira bien. Y este árbol del conocimiento del bien y el mal, que Dios había plantado en el centro del jardín, era un fuerte recordatorio de esto. Regrese conmigo, versículo 17. Entonces le dijo a Adán, versículo 17, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. En la versión católica dice así, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol y de que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Dice, y con duro trabajo lo harás producir tu alimento durante toda tu vida. Mira lo que le diré. Tú me dijiste que la culpa es de tu esposa, pero es la culpa suya. Tú te quieres justificar con ella. Yo voy a tratar con ella, pero ahorita voy a tratar contigo. ¿Y cómo tratar con ella? Cuando termina embarazada, va a gritar. Y es un recordatorio en perpetuo. Hasta la fecha, hoy día, en el año 2025, la mujer grita en sus partos por el dolor. Recordarnos cada vez que una criatura nace el pecado y la violación
Y el hombre tiene que ir a trabajar como un burro. Vete a sudar la gota. Tú no entiendes, yo he sudado la gota. Porque es un pecador. Ambos nosotros tenemos la culpa. Y cuando Adán y Eva vieron el árbol y le miraban a su fruto, debían recordar de su autoridad que estaba limitada. Este es el punto de hoy día. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad limitada. El hecho que vos es el mando de tu casa, todavía es una autoridad limitada. Debían de recordar que ellos eran criaturas y no los creadores. Y que aún sus propias vidas dependían de Dios. Este es el problema. Ellos tan solo eran mayordomos. Ahí está la palabra apropiada. Tú y yo solamente somos mayordomos, nada más. Pero Él es el único rey. Por esa razón tenemos leyes. El padre y la madre no pueden hacer lo que le da la gana. Hay límites. Porque todos nosotros estamos bajo de la autoridad delegada. Y es ahí precisamente donde entra el pecado cada vez. Cada vez que yo cruzo esa línea bien fina, estoy pecando. Cada vez. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto, no solo estaban violando un mandamiento arbitrario, no comas del fruto. No, ellos estaban haciendo algo más triste y más serio. Estaban rechazando la autoridad de Dios sobre ellos y estaban declarando su independencia de Él. Cada vez y cuando nuestros hijos me dijeron, no, nosotros vamos a... Ok, está bien. Ahí está la puerta. Gánate la vida afuera. Por aquí no. Y por un montón de años no sabíamos dónde andaba nuestro hijo. Y la gente de la iglesia nos criticaba. Ustedes son fríos. ¿A qué me importa? Si está tan preocupado por él, usted cuídalo. Invítalo a tu casa. Él tomó su propia decisión porque él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Muy bien. Igual como nuestra hija. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero donde yo no iba a permitir es cuando tú cruzas esa línea, frito. ¿Por qué? De la misma manera como me criaron así, criaron mi padre, y yo entendía que eso sí funciona. Hay consecuencias. Pero nunca le permitimos al violador, nuestros hijos, pagar el precio. En vez de que lo pague, nosotros le estamos ñoñando más. Y hacen lo que le da la gana. Y luego más adelante tú tienes los problemas que tú tienes que abrazar. Es como la hija y el hijo dice, es mi vida, es mi cuerpo. Tú mismo te hiciste a las solas. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. Mira, no sea bruta, no sea bruto. Cuando tú te encuentras apretado con un problema, tus padres sufren. Tus hijos sufren. La raza humana sufrió hasta la fecha hoy día. Imagínense, 6,000 años después, históricamente hablando, nosotros todavía estamos en camino al infierno porque ella y él, Adán y Eva, violaron la palabra de Dios. No me diga que lo que hiciste fue algo pequeñito, insignificante, porque eso no existe en los ojos de Dios. Nosotros intentamos de justificarnos y el problema es que ni siquiera tenemos la autoridad de autojustificación. Y note bien, ellos estaban declarando su independencia de Dios. Y todos los padres llegan a un momento donde tu hijo se declara. ¿Ok? Pero para mí es sencillo. El día que tú te declaras, ahí está la puerta. Aquí estamos chévere. Aquí terminó la cosa. No, que tú no sabes cómo está sufriendo. Ese es el problema de él. Pero él no tiene. Ese es el problema de él. Hasta que se arrepiente. Y duró años allá afuera. Ni sabíamos por dónde. Todo el mundo sabía dónde él estaba. Nosotros no sabíamos. Y luego un día recibí un correo electrónico. Años atrás. Y le dije a mi esposa,
Creo que es nuestro hijo. Creo que es él. Y nos pidió una cita y no sabíamos dónde estaba. Y nos reunimos en un restaurante, eso me recuerdo. ¿Te recuerdas? Y se sentó a hablar con nosotros y pide perdón. Chévere. Gracias. Pero vos sufriste el daño, igual como nosotros. Te fijaste que no fue solamente tu vida. Y nunca es solamente tu vida. Nunca, 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 nunca. Tengo una tía que un día le gritó a mi abuelo, es mi vida. Y él era hombre calladito y se levantó y con un cariño se le acercó y dijo, ok, mija, mira niña, está bien. Y ¡guau! La tumbó de la silla. Es tu vida, usa esa puerta. Porque en ese momento lo que tú no entiendes, tu hijo o tu hija está declarando su independencia, te están diciendo en la cara que tú ya no tienes autoridad. Pero lo que ellos quieren es tu dinero, tu techo, tu cama, tu comida y que tú cocines por ellos, le lave y le planche. Eso terminó aquí. Y eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. Y los echó afuera. Y peor, imagínense si nosotros hubiéramos ocupado, empleado, yo y mi esposa, un policía que se para enfrente de la puerta, pistolero, en contra de mi hijo entrar a la casa. No. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Lo puedes visualizar? Dice, no, pero eso fue lo que hizo Dios. Puso un querubín, un ángel encendido y una espada que daba vuelta y nunca permitió a Adán y Eva regresar a la casa. Nunca, nunca. Mire bien. Adán y Eva querían ser lo que la serpiente les había prometido, ser igual a Dios. Ahora, mis hijos más grandes que yo quiero ser igual con mi papá. Eso no va a funcionar aquí. No way, José, eso no va a funcionar aquí. Eso no va a funcionar aquí. Mi papá, cuando llegáramos al punto de enterrarlo, cuando entró en los 90, a enterrarlo, siempre era mi papá. Con respeto. Con respeto. Porque había entendido que él era lo que él era. Y yo noté algo. Él siempre trató a su papá con un tremendo respeto. Y tuve el privilegio de enterrarlo a él a los 95. Yo por lo menos había entendido unas cosas básicas. Pero hoy día nosotros no respetamos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos no nos respetamos. Ese es el problema nuestro. Adán y Eva querían ser igual como Dios. Así que ambos se aferraron a lo que pensaban que era oportunidad de deshacerse de la victoria de tomar la corona. Y Dios le había puesto, tú estás encargado de todo este reino juntamente conmigo. Es como si el vicepresidente de los Estados Unidos dijera, no me cae gordo el presidente, yo ahora quiero ser el presidente. A eso no funciona. ¿Qué hicieron en estas últimas elecciones? ¿No? Levantaron a Kamala Harris, y tumbaron a Biden, ¿no? ¿Te recuerdas? ¿Y tú quieres saber por qué salió como salió? Eso fue lo que el hombre hizo con Dios. Quería tumbar a Dios de su trono y él encoronarse. Así no funciona la cosa. Y en todo el universo solo había una cosa que Dios había puesto debajo del pie de Adán. Solamente una cosa. Dios mismo dice, aún así, Adán decidió que este arreglo no era lo suficiente bueno para él, así que se rebeló. Que Dios le dijo, no, de este arbolito, no, yo no acepto eso. Le regaló todo el reino, el paraíso. Como dice el millonario, ¿cuánto más tú necesitas? Un poquito más, quiero un poquito más. Así somos. La culpa siempre, escuche bien, yo sé que esto es fuerte y duro, y yo no pido disculpas. El problema está siempre con nosotros como los padres. Tratando de comprender y justificar y abrazar el pecado.
Lo que tú no entiendes que un día ella y él se van a enamorar con otra persona y van a repetir y la cosa siempre se pone peor. Es mi niña, es mi niño. Usted es una bruta, es un bruto. Porque tú tienes tu hijito que es mi niña, es mi niño. No. Tú tienes que preparar a alguien que va a ser en el futuro una esposa, una madre, un esposo, un padre. Tú nunca lo preparas para ese papel. Es que es mi niña y que mi niño. Y con razón sale regada la cosa. La Biblia es clara. Está bien clara. Vete a tomar tu mujer y lárgase de esta casa. La Biblia está bien clara. Pero nosotros rechazamos la Biblia porque queremos imponer los preceptos culturales sobre los preceptos escriturales y con razón la cosa sale mal. Con razón sale mal todo el tiempo. Y aquí está, con razón necesitamos el Evangelio. Porque hemos rompido, ¿ves? Hemos quebrado la relación con Dios. Y eso es lo que significa el pecado. Es romper la relación con el Padre Celestial. El problema es que decirle, papacito lindo, disculpa, perdón, sorry. Eso no funciona con Dios. Quizás contigo, pero no con Él. Dios dice, no, tú no entiendes. Conmigo todas las cosas son una sola vez. ¿Y cuál es la opción? El infierno es la opción. Te tiene que arrepentir. Y el arrepentimiento tiene consecuencias, tiene evidencia, tiene fruto. ¿Cuántas veces un hijo te dice, perdóname y sigue siendo la misma cambalacha? Por lo menos en mi casa eso no funcionó. No funcionó. Es que un hombre duro. Bueno, así me he criado. En este caso, así es. Porque ahora cuando yo leo la Biblia, digo, híjoles, y dice que yo soy duro. Mira lo que dice Dios. Y lo peor de todo esto es que a desobedecer el mandamiento que se les había dado, Adán y Eva tomaron una decisión consciente de rechazar a Dios como rey. Con todo respeto, pero el presidente Trump no es mi presidente. Bueno, bruto, en ese caso, busque otro país. ¿Te cae gordo? Ok. Yo no tengo problema con eso. Tú tienes derecho a su opinión. Busca otro país. Vete a Cuba. Vete a Haití. Vete a la Rusia. Si eres tan inteligente y tan valiente, vete a la China. A ver. No, tú quieres el lujo de jugar 2 juegos simultáneamente. Y así tratamos a Dios igual. Y no funciona. Dios dice, registrado. Ellos sabían, Adán y Eva, cuáles eran las consecuencias si desobedecían. Dios les había dicho en términos muy claros que si comían del fruto ciertamente morirían. Regrese conmigo, es Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice la Biblia. No es la opinión de Eddie Ildefonso. Mira lo que dice la Biblia. Dice esto. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios habla y dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente ¿qué? Será bendecido. Así dice, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué parte de morir nosotros no entendemos? En la versión católica dice, menos del árbol de bien y de mal, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Dice la misma cosa. Qué tremenda cosa, ¿no? Y por encima de todo esto, lo que esto significaba que tendría que ser expulsados de la presencia de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. Cada vez que tú estás pecando, tú estás siendo expulsado de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Él no puede ver el pecado. Ahora, tú tienes necesidades y sigues rechazando a Dios, pero ¿quién es? A mí me encanta la gente que dice, yo no creo en Dios. Ok. Y me quieren provocar. Yo digo, no, yo he aprendido a no discutir con los brutos. Pero algo sucede y ¿cuáles son las primeras palabras que traspasa a alguien que rechaza? Ay, Dios mío. Ahora tiene Dios.
Sí. Bueno, papito, ¿sabe qué? Como dicen aquí, too late, demasiado tarde. Tú tienes que pagar las consecuencias de tus decisiones. Ay, pero no puedo permitir que lleve a mi hijo a la cárcel. ¿Ok? ¿Y cuántas veces tienen que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir por tus sentimientos? Porque no tienes carácter suficiente de permitir las consecuencias que caigan 100%. No quiero que sufre más. El problema es que no ha sufrido suficiente todavía. No ha llegado al tope, no ha llegado al fondo, donde ya no hay otra salida para decir, fíjate, ok, Dios mío, yo estoy ya harto de mi persona. Pero mientras que tengo mamá y padre que me saque de los paquetes todo el tiempo, yo estoy chévere. Y eso fue lo que Dios nos permitió. El problema es que ellos, lo que esto significaba era que tendrían que ser expulsados de la presencia de Dios y se convertirían en sus enemigos. Y ese es el otro problema que no entendemos del Evangelio. La razón por que existe el Evangelio es porque nosotros somos declarados enemigos de Dios. Yo no soy enemigo, seguro que sí. Eres un religioso, pero su religiosidad no te borra que eres enemigo de Dios. En vez de gozosamente ser sus amigos y súbitos, no, ahora son enemigos de Dios. Pero a ellos no les importó. Y esa es la otra cosa que nosotros no queremos reconocer. Tu hija, tu hijo no le importa. ¿Sabe por qué? Te voy a ayudar con el concepto. Porque no te importa a ti tampoco. Ellos saben que tú le vas a pasar la mano. Y ellos hacen lo que hacen. ¿No? Así no es. ¿Ves el problema nuestro? Siempre como Adán, la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente que me diste. Y todo el mundo le echó la culpa a Dios. Esa es la cosa. El hombre le echó la culpa a Dios, la mujer le echó la culpa a Dios, y la serpiente le echó la culpa a Dios. Así no es. Y terminaron mal. Pero a ellos no le importó. Adán y Eva intercambiaron el favor de Dios por la búsqueda de su propio placer y su propia gloria. La gente dice, hazme un favor. ¿Qué es lo que tú quieres? Explíqueme. No, solamente hazme este favor. No. Explíqueme bien lo que tú me estás pidiendo. Porque la lógica me dice que tú quieres tomar ventaja. Ahora, yo no tengo problema. Yo y mi esposa somos generosos, ayudamos a mucha gente. Pero no me toman de tonto, porque te la canto en la cara. Y muchos me han quemado. Ok. Una vez, la segunda vez eso no va a suceder. Una me agarraste, la segunda no. La Biblia llama esta desobediencia de los mandatos de Dios, en sea la palabra, pensamiento o en hecho, es simplemente pecado. Nada más, nada menos. Literalmente la palabra significa errar el blanco. Pero el significado bíblico del pecado es mucho más que de lo profundo. Es convertirse en enemigo de Dios y separarse uno mismo de Dios. Dios no te corrió. Usted mismo pasaste por la puerta y tiraste la puerta. ¿Ok? Y Dios dijo, ¿sabe por qué Dios no te trata como un niño engreído? Porque Él te hizo suficientemente inteligente con la tremenda capacidad de comprender. Ahora, el hecho que tú te haces loco es otra cosa, pero Dios sabe que Él no eres loco. Tú entiendes muy bien lo que estás haciendo y Dios te permite las consecuencias de los resultados de lo que tú bien sabes lo que estás haciendo. Ese es el punto. Y este problema aquí de violar la autoridad delegada es precisamente donde la 99.99, yo dije 99.99, de nosotros cometemos. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos pecando la autoridad delegada. Estamos limitados en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida.
Y por esa razón tú y yo necesitamos el Evangelio, que es sencillo. Te arrepientes y entras en la gracia de Dios. No te arrepientas y yo tengo tiempo. Y sales por la calle y un carro te pega. Y ya es demasiado tarde. La decisión es nuestra. Señor Padre, en esta mañana, en cuanto ha hecho el reto, el desafío así en nuestros corazones, no solamente a nuestro intelecto, pero Señor, yo te pido que arresta nuestros corazones. Realmente aprieta nuestros corazones, Señor, de llegar a ese punto verdadero, de un arrepentimiento verdadero, Señor. Porque el tiempo que nos resta en esta tierra es un tiempo muy, muy corto, Señor. Nada está garantizado en nuestras vidas, absolutamente nada. Aún ni siquiera esta tarde. Pero si ese es el tiempo que tú has decidido y has escogido, has destinado la hora y el día y el cómo vamos a traspasar esta tierra, Señor, ayúdanos a entregarnos en tus manos y arrepentirnos de nuestros pecados para abrir de nuevo la puerta a tu paraíso. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.